Mi nombre es Adán de Jesús Torres Tirado. Curso actualmente la carrera de Ingeniería en Procesos Industriales en la Facultad de Ingeniería Culiacán en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Se mostrará o se presentará la práctica 12, que lleva por nombre freno dinámico, de la materia Laboratorio de Control de Máquinas Eléctricas a cargo del profesor García Irigoyen Mario Jaime. Inicialmente se muestra el contenido del que tratará la presentación. Esta presentación se divide prácticamente en 4 etapas o 4 temas principales, que son introducción, desarrollo, conclusión y referencia. En la parte de introducción, primeramente se habla de la importancia que tiene el frenado referente al motor, así como los distintos tipos de frenados que existen y haciendo hincapié en el frenado dinámico del cual trata la práctica. Después se muestra el material y equipo utilizado, los objetivos, el marco teórico. Aquí se muestran los conceptos importantes y algunas de las preguntas de actividad antes de clase que propone la práctica. Después, en el apartado de desarrollo, se muestra una primera parte de actividad previa, donde se muestra el diagrama propuesto por la práctica y algunos cálculos solicitados. En otro apartado dentro del desarrollo, nombrado arranque y freno dinámico de motor trifásico, se mostrará toda la actividad hecha referente a la parte física, aunque también se muestra la simulación en cada sim, las conexiones propuestas previamente en Proficar y finalmente pues también las conexiones en físico, así como el video del funcionamiento del freno. Después se muestra el apartado de conclusión, donde prácticamente se muestran las conclusiones finales sobre la práctica. Y finalmente se muestran las referencias de donde se estuvo obteniendo información de apoyo. Introducción. Ya se han visto distintas formas de arrancar un motor trifásico. Incluso pues se han utilizado métodos de arranque especializados en evitar altos consumos de corriente, como lo hace un arranque directo. Los conocidos arranques a tensiones reducidas, como el arranque estrella delta, el arranque por autotransformador, el arrancador suave, etc. Sin embargo, pues también es necesario conocer pues de tipos de frenados por si la situación lo requiere. Por ejemplo, si un motor eléctrico se desconecta de la línea de alimentación debido a la inercia, este tarda algún tiempo pues en detenerse e incluso puede acelerarse o empezar a girar en sentido contrario después de parado debido al peso de la carga, como en el caso de las grúas, puentes, montacargas o ascensores. Cuando por necesidad del sistema o máquina acoplada a un motor se desea que ésta pare inmediatamente después de desconectar el motor de las líneas de alimentación o bien que pueda disminuir su velocidad, se recurre a algún tipo de sistema de frenado que haga esto posible. En numerosas aplicaciones de estos motores trifásicos asíncronos de rotor en cortocircuito, es necesario disponer de un sistema seguro que permita frenar el motor en un momento determinado. Es decir, es necesario disponer de un par de frenados. Esto sucede, por ejemplo, en máquinas y herramientas donde la precisión del trabajo o la seguridad del personal exige un rápido bloqueo de la máquina accionada y también durante la operación, por ejemplo, de ascensores. Los procedimientos más empleados para frenar los motores trifásicos asíncronos son los siguientes: el frenado por electrofreno, el frenado a contracorriente y el frenado por inyección de corriente continua. Dentro de los 3 procedimientos mencionados, se utilizará un método que se clasifica como frenado por inyección de corriente continua o bien frenado eléctrico. Existen aplicaciones en las que es necesario poder aplicar un par de frenado al motor, el cual pues permita detenerlo rápidamente, como los que ya se mencionaban, ascensores, grúas, cintas transportadoras, etc. Entonces, el frenado eléctrico pues se puede clasificar en 3 métodos: en frenado regenerativo o por recuperación de energía, frenado por contracorriente o contramarcha, frenado dinámico o por inyección de corriente continua, del cual pues se estará hablando durante esta práctica. Y pues este frenado dinámico en los motores de inducción pues se obtiene al sustituir la alimentación de corriente alterna por una corriente continua. En tales condiciones se produce un campo magnético estacionario con igual número de polos a los que tiene un motor en el campo giratorio de corriente alterna. Se muestran pues los objetivos generales que tiene la práctica. Estos son realizar el montaje propuesto para esta práctica y realizar pruebas y toma de resultados.
También se establecieron algunos objetivos específicos como realizar los cálculos solicitados, investigar y responder las preguntas planteadas, analizar el freno dinámico, identificar los beneficios del frenado. Aquí se muestran los materiales y equipo que se utilizó. Por mencionar algunos están los contactores y contactos auxiliares, relevador, eh, temporizadores o timer on delay, cables de conexión, calibre 16 generalmente, multímetro digital, el motor trifásico obviamente, fuente de corriente directa de 24 voltios, etc. Ahora se muestra en el marco teórico. Primeramente se muestran los conceptos importantes como freno. Freno es el mecanismo que permite que un dispositivo se detenga o reduzca su avance. Los frenos se encargan de transformar la energía cinética de un objeto en trabajo o calor, como un automóvil. Existen diversos tipos de frenos, como los frenos de fricción, que son aquellos que actúan pues, precisamente a través de fuerzas de fricción. Cuentan con un elemento fijo que ejerce presión sobre el objeto que se pretende desacelerar. Dentro de este grupo, pues es posible distinguir entre los frenos de tambor, que son esos pues, en que la fricción es producida por pastillas que realizan una presión sobre el interior de un tambor que gira y que está adherido al eje o la rueda. También están los frenos de cinta, que son como una banda flexible que ejerce tensión sobre un cilindro solidario al eje que se desea manipular. Los frenos de llanta, que habitualmente pues, son los de bicicleta. Y los frenos de disco, que pues estos actúan sobre la rotación de la rueda. Otra clase de frenos son los frenos eléctricos, que pues los cuales crean corriente eléctrica para el frenado. Los frenos mecánicos, los cuales pues transmiten la fuerza a través de cables o palancas. Los frenos neumáticos, que funcionan con aire comprimido. Y los frenos hidráulicos, los cuales pues con un líquido que se transmite a la vía pistón. Otro concepto importante es el frenado de motores trifásicos asíncronos con rotor en cortocircuito. En numerosas aplicaciones de los motores trifásicos asíncronos de rotor en cortocircuito es necesario disponer de un sistema seguro que permita frenar el motor de un momento determinado. Es decir, pues es necesario disponer de un par de frenados. Esto sucede, por ejemplo, en máquinas y herramientas, donde la precisión de trabajo y la seguridad del personal pues exigen un rápido bloqueo de la máquina accionada y también pues durante la operación, por ejemplo, de algunos otros dispositivos como pues, los ascensores. Generalmente también en herramientas o equipos de corte. Tipos de frenados. Los procedimientos más empleados para frenar los motores trifásicos asíncronos son los siguientes: el frenado por electrofreno, frenado contracorriente, frenado por inyección de corriente continua, que es el que estamos enfocados en esta práctica. El frenado dinámico, que pues también se le conoce así al frenado por inyección de corriente continua. Este sistema de frenado consiste en desconectar el motor de la línea de alimentación y conectar inmediatamente dos bornes del estator a una fuente de corriente continua. En estas condiciones, el rotor gira con relación a un campo magnético fijo y su deslizamiento crea un par de frenado. Y una vez que el rotor del motor esté frenado, pues se deja de suministrar la tensión continua al estator. La tensión continua de alimentación ha de ser siempre pues, de valor bajo y se determina únicamente con la resistencia de los devanados estatóricos. Generalmente la fuente de alimentación es la propia línea de corriente alterna a través de un transformador reductor y de un equipo rectificador de baja tensión. El valor de la corriente de frenado está generalmente comprendido entre 1.3 y 1.8 veces la corriente nominal del motor. Ahora se muestran algunas de las preguntas de actividad antes de clase, preguntas que propone el documento de la práctica. Primeramente se pide que se describa por qué se produce la rotación del motor asíncrono de inducción trifásico. Bueno, se sabe que los motores asíncronos funcionan mediante el principio de inducción mutua de Faraday. Lo que ocurre es que al aplicar una corriente alterna trifásica a las bobinas inductoras del motor asíncrono, se produce un campo magnético giratorio, también conocido como campo rotante.
El campo rotante genera tensiones eléctricas debido a que gira alrededor del rotor del motor, campo estatórico. Estas pues acaban convirtiéndose en corrientes eléctricas que circulan en el propio rotor. De manera paralela, las corrientes eléctricas inducidas por el campo rotante acaban generando otro campo magnético con velocidad diferente en el campo rotórico. Entonces, la diferencia de estas velocidades relativas de campo estatórico y rotórico son las que hacen pues, que el rotor entre en movimiento. Es importante saber que la velocidad del rotor pues, nunca alcanza la del campo rotante. Esta diferencia de velocidad se conoce como deslizamiento y puede ser calculada mediante una fórmula matemática. El siguiente punto o pregunta que se plantea en la práctica es la pregunta de por qué la señal de voltaje de corriente directa aplicado logra frenar al motor asíncrono y qué preocupaciones deben observarse en su aplicación. Bueno, esto sucede porque el flujo magnético del motor es constante, por lo tanto, pues no se induce fuerza electromotriz, es decir, no hay inducción de tensión en el rotor, entonces pues tampoco habrá una corriente. Si se quiere aplicar un frenado, es necesario de una corriente para producir una fuerza magnetomotriz, la cual pues interactúe con la fuerza magnetomotriz del rotor, arrastrándolo y así pues lograr que se detenga. En palabras más simples, el voltaje de corriente directa que se le aplica al motor hace que el campo giratorio se detenga y este pues se queda estático, ocasionando pues una especie de bloqueo en el motor cuando dos de sus líneas pues reciben voltaje de corriente directa. Esto hace que eléctricamente se logre el frenado. Ahora, la preocupación que se debe tener es que cuando se le aplica el voltaje de corriente continua o corriente directa, pues está en cortocircuito. Con todo el cobre de la bobina que se está seleccionando y la misma tensión de corriente continua, realiza pues pérdida de Joule, lo cual pues se disipa en calor y si se tiene mucho voltaje o por largos lapsos de tiempo, pues esta puede hacer que el motor se sobrecaliente hasta destruir el aislante o en el peor de los casos pues quemar las terminales y por ende provocando daños al motor. Otra pregunta es cómo se debe regular la acción de frenado, intensidad y tiempo en el motor ensayado. Además, pues también se pide que se expliquen las previsiones que se deben considerar. Y bueno, el frenado debe suceder al tiempo necesario después de que el motor haya sido desenergizado durante un tiempo muy mínimo. Es decir, cuando no haya corriente fluyendo a él, un segundo es suficiente. Posteriormente a un segundo de haber sido desenergizado, se aplica el freno durante un tiempo considerable en que la corriente continua no afecte a la bobina del motor. 2 segundos es suficiente basándonos en la práctica que se hizo. Por lo tanto, algunas prevenciones que se pueden considerar son pues que la tensión de corriente continua sea pues siempre un valor bajo y se calcula al igual que la intensidad, de acuerdo a los datos pues grabados en la placa del motor, evitando daño. Que la corriente continua se aplique solamente durante un periodo de tiempo muy corto, segundos, para evitar sobrecalentamiento del motor. Esto pues regulando los temporizadores en el circuito de control tal y como se hizo pues en la práctica y en físico. Se puede decir que hasta este punto ya se ha visto toda la parte teórica. Ahora sigue la parte del desarrollo. Primeramente, pues se realizó una actividad previa. Se analizaron los circuitos del diagrama propuesto, tanto el circuito de control como el circuito de potencia. También pues se realizaron los cálculos solicitados. Se solicita que se realicen los cálculos correspondientes para determinar el valor de la corriente de voltaje de corriente directa que será inyectado al motor para frenarlo. Entonces, pues primeramente se tienen que obtener los datos de la placa del motor, los datos específicamente como la potencia, el voltaje, la eficiencia y el factor de potencia, además de que también pues se pide medir la resistencia en cada uno de los bornes del motor. Entonces, una vez que se analizó la placa, se obtuvieron los 4 datos pedidos. La potencia, que en este caso pues es un caballo de fuerza, la eficiencia, que es de 85.5%, el voltaje, que es de 220 volts, y el factor de potencia, que es de 78.2%.
La resistencia, las resistencias que resultaron al medir en los bornes son prácticamente igual. En el borne 1 se midió una resistencia de 6.2 ohms, en el segundo borne igual 6.2 ohms y en el último 6.1 ohms. Por lo tanto, pues se puede decir que la resistencia en general pues es de 6.2 ohms. Y ahora pues se muestran los cálculos pedidos, tanto el cálculo de corriente como el cálculo de voltaje. Solamente es sustituir la fórmula con los datos que ya se saben y se obtuvieron y se obtienen los resultados. En este caso, para el cálculo de la corriente se obtuvo una corriente de 2.93 amperes y en el cálculo de voltaje se obtuvo que se necesita de un voltaje de corriente directa de 72.66 volts. Ahora se muestra el apartado nombrado arranque y freno dinámico de motor trifásico. En esta parte pues prácticamente se enfoca en hablar sobre el circuito que se utilizó pues para realizar el frenado dinámico. La imagen muestra el diagrama de conexiones para el arranque y frenado de un motor eléctrico trifásico, tanto su parte de control como de potencia. En este caso para la funcionalidad de arranque y frenado. Se puede ver que pues en la parte de potencia cuenta con con una fuente de corriente directa, la cual pues se encargará de inyectar la corriente continua que se necesita para el frenado. Explicando un poco sobre el funcionamiento, pues inicialmente se tiene que permitir el paso de corriente tanto para el circuito de potencia como para el circuito de control. Por lo tanto, pues se cierran los contactos del guardamotor. En este punto, la corriente pues ya ha llegado hasta el contactor, pero pues al estar con sus contactos abiertos, esta no sigue fluyendo a través de él. De igual forma sucede en la parte de control. La corriente pues ha llegado a los pulsadores y contactos, sin embargo, pues al ser normalmente abierto está impidiendo que la corriente siga fluyendo. Ahora, una vez que se presiona el pulsador normalmente abierto, o sea S1, se provoca que el contactor M se active, ya que la corriente pues llega a su bobina por medio del contactor normalmente cerrado del contactor AU y al mismo tiempo pues ocasionando un enclavamiento con el auxiliar del mismo contactor que se encuentra en paralelo. Entonces, pues al estar cerrados los contactos principales del contactor, el motor se enciende y se mantiene así aunque pues el pulsador S1 se vuelva a abrir, ya que pues existe un enclavamiento. Lo interesante sucede pues al momento de presionar el pulsador normalmente abierto S2, que es para detener el motor aplicando el frenado. Cuando S2 se presiona, este se cierra y la corriente fluye por el contacto normalmente cerrado del temporizador TR hacia la bobina del contactor AU, activándolo. Entonces, pues su contacto normalmente cerrado se abre para dejar de pasar corriente a la bobina del contactor M, que es el que mantenía pues encendido el motor. Por lo tanto, pues este se apaga. Además, el contacto normalmente abierto que se encuentra pues paralelo al pulsador S2 se cierra, ocasionando un enclavamiento, por lo que no importa si el pulsador S2 pues se vuelve a abrir. Al mismo tiempo, la corriente pasa directamente hacia la bobina del contactor T1. En este punto pues ya ha comenzado su conteo de un segundo. Cabe mencionar que pues a pesar de que el motor ya está desactivado, este sigue girando ya que pues el freno es aplicado después de transcurrir el tiempo del primer temporizador, o sea T1. Una vez que el tiempo del primer temporizador ha pasado, este se cierra, este cierra su contacto normalmente abierto, permitiendo que la corriente pase pues a la bobina del contactor FD y esto permite que sus contactos principales se cierren y el voltaje de corriente continua pues pueda pasar a las líneas 2 y 3, bloqueándolo pues hasta detenerlo. En este punto, al energizarse la bobina FD, también se cierra su contacto auxiliar normalmente abierto de dicho contactor, permitiendo pues el paso de corriente al temporizador TR. Entonces, este último temporizador empieza su conteo de 2 segundos. Cuando el temporizador TR pues termina su conteo de 2 segundos,
Este abre su contacto normalmente cerrado, desenergizando la bobina del contactor AU, por lo que ya no hay enclavamiento y la corriente pues deja de pasar. Por lo tanto, cuando el contactor FD vuelve a abrir sus contactos principales, se impide que siga pasando voltaje de corriente continua a las líneas del motor. Bueno, y ahora en esta imagen pues se ilustra lo que pasaría si en grado caso sucede una sobrecarga. Si existiera una sobretensión, F1 que indica el relé de sobrecarga se activaría, provocando que su contacto normalmente cerrado, normalmente abierto, cambie de posición, provocando de esta manera pues que el motor se apague al desenergizar la bobina del contactor. Y por otra parte, la corriente pues fluiría por el contacto que se cerró hacia una lámpara P1 que pues indica que existe una sobrecarga. Ahora se muestra el diagrama, o más bien un video en cómo sería pues este funcionamiento en real. Primero se cierran los termomagnéticos o guardamotor, se pulsa el botón de arranque, después se pulsa el botón de frenado, primeramente se para y luego se aplica el frenado, finalmente se frena, se detiene. Ahora se muestran las conexiones en Proficar, específicamente el alambrado para un arranque y freno dinámico de un motor trifásico, el propuesto, el que se utilizó. El alambrado propuesto pues está elaborado con la finalidad de facilitar las conexiones que se hacen físicamente, ya que el circuito pues está diseñado en base al equipo y dispositivos de control que se encuentran en el laboratorio de máquinas eléctricas. Se trata pues de ilustrar el cableado que se realiza en las mesas de trabajo, donde pues se elaboran las prácticas. Cabe mencionar también pues que se ha utilizado un relevador en vez de un contactor para AU, como se mostró en el diagrama pasado. Ahora se muestran las conexiones en físico. Aquí pues es el cableado o conexiones de un arranque y freno dinámico del motor trifásico. El cableado que se utilizó. Ahora pues se mostrará un video. El video pues muestra prácticamente cómo inicialmente se pulsa el botón de arranque, es decir, el pulsador normalmente abierto, encendido el motor. Después de unos segundos se pulsa el botón de freno, un segundo botón normalmente abierto, y entonces se nota que al instante se abre el circuito durante un segundo, y al siguiente segundo entra el voltaje de la fuente de corriente directa, apoyando con el frenado del motor. A continuación se mostrará. Conclusión. Es bien sabido que en diversos accionamientos industriales pues se requiere de funciones que deben ser aplicadas en los motores eléctricos para así optimizar los procesos industriales. Esas principales funciones de control eléctrico de motores lo constituyen pues el arranque, la regulación o control de velocidad, la detención, la protección, inversión de giro, frenado, etc. La mayoría de estas funciones pues ya se han trabajado, pero en esta ocasión se ha trabajado con la función de frenado. Ya se ha visto que existen algunos métodos de frenado, como el electrofreno, a contracorriente o por inyección de corriente continua. Sin embargo, pues esta práctica ha consistido en trabajar solamente con la aplicación del llamado frenado dinámico, el cual es considerado como frenado por inyección de corriente continua. Viene siendo lo mismo. El frenado dinámico pues, consiste básicamente en desconectar el motor de la línea de alimentación, en este caso de la línea trifásica, e inmediatamente conectar dos bornes del estator a una fuente de corriente continua. En este caso se toma el segundo y tercer borne. Ya en estas condiciones, el rotor gira con relación a un campo magnético fijo y su deslizamiento crea un par de frenado. Una vez que el rotor de motor pues esté frenado, se deja de suministrar el voltaje de corriente continua al estator. Es muy importante
conocer cómo frenar motores, particularmente trifásicos asíncronos, ya que pues nunca se sabe en qué momento se puede presentar una anomalía, como una desconexión en la línea de alimentación y el proceso de producción que se esté trabajando pues requiere un paro inmediato, debido a que pues el motor puede manifestar una aceleración no deseada o que debido a una carga muy pesada que se esté trabajando, pues este empieza a girar en sentido contrario sin que se esté configurado para eso. Incluso, pues dejando de lado la producción, puede ocurrir un accidente de personal donde sea emergente un paro inmediato. Por ejemplo, en una producción donde se trabaje con bandas transportadoras, se sabe que en algunas de estas pues trabajan mediante cadena. Entonces, si en algún momento por falta de protección de seguridad, un personal queda enganchado de una prenda o simplemente se atora con alguna extremidad del cuerpo, si la velocidad de la banda es muy elevada, pues muy difícilmente se detenga a tiempo sin un método de frenado. Por esta y muchas razones más, pues es de vital importancia conocer métodos de frenado. Y empezar con el método de inyección de corriente continua, pues es un buen comienzo para analizar cómo es que el motor pues, se comporta cuando se aplica una especie de forcejeo para que éste se detenga. En conclusión, algunas de las ventajas que se pueden identificar sobre este tipo de frenado es que es muy eficaz, su acción es suave y rápida, por lo que no hay preocupación porque el motor sufra daño. Y además, pues no se tiene la preocupación de impedir la inversión de marcha de la máquina accionada. Por otra parte, investigando un poco sobre el equipo que se necesita para llevar a cabo este tipo de frenado, es que se requiere de un mayor gasto en los componentes que constituyen el equipo. Otra desventaja es que si no se controla el tiempo de alimentación de corriente continua, la bobina del motor pues puede sufrir daño. Para esta última desventaja pues es necesario conocer muy bien los dispositivos de control que se emplearán. Para el caso del tiempo, pues los temporizadores. En este caso, pues se configuró uno de ellos para que se encargara de cortar el paso de voltaje de corriente continua a los bornes pues, del motor, a los 2 segundos de haber empezado el suministro. Entonces, al final de cuentas, pues esta desventaja podría no resultar un problema, ya que pues hemos estado trabajando todo el semestre con la mayoría de dispositivos de control que se pueden conocer para el trabajo de un motor eléctrico. Y aquí se muestran pues las referencias donde se estuvo obteniendo información de apoyo para realizar la presentación, específicamente en la parte teórica. Y pues eso ha sido todo.